Maestros, buenas noches. Miren, son las 20 horas con 17 minutos. Este es el video 479. Pues de información importante relacionada con la función de nosotros, que es la educación. Y bueno, es sábado. ¿Qué es ahora? ¿Qué es ahora? 5. Es sábado 5 de agosto. Y sí les quiero compartir algo porque pues ahí viene ya el taller intensivo de formación continua. Creo que se va a llamar Consejos Técnicos Escolares y Taller Intensivo de Formación Continua de agosto, del 21 al 25 de agosto del 2023. Y yo creo que vamos a como está programado, trabajar con el análisis de los libros de texto. Yo creo que eso va a pasar. Vamos a trabajar con el análisis de los libros de texto del día 21 al 25 de agosto. Bueno, entonces quiero comentarles, ya esperando a ver qué va a pasar con los libros de texto, si se entregan todos o no. Quiero comentarles que con los libros de texto, sin los libros de texto, y a pesar de los libros de texto, los maestros podemos hacer muchas cosas. Los maestros podemos hacer muchas cosas. Y sí les quiero compartir del plan de estudios 2022, que en su índice viene una parte que se llama, en el punto 2 se llama los efectos de la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2, o sea, el COVID-19, en la educación preescolar, primaria y secundaria. Si ustedes recuerdan, pues de repente nos dijeron por ahí, eh, como el 16 como el 16 de marzo del 2020, que fue cuando apareció el COVID. De repente nos dijeron que se iban a suspender las clases por lo que había pasado en Wuhan, China. Lo que pasó en Wuhan, China, un servidor hizo un video explicándolo desde el mes de enero del 2020. Desde el mes de enero del 2020, elaboré un video explicando lo que estaba pasando en Wuhan, China, y que eso se iba, como dicen en el rancho, pues a desparramar por todo el mundo. Algunos lo creyeron, otros no, pero fíjense, por ejemplo, el martes 17 de marzo del 2020, yo reuní al personal de la entonces USAER, donde soy director. Reuní al personal y les dije, ¿saben qué? La cosa está muy difícil. Van a suspender clases, ya van a suspender clases presenciales. Yo creo que nos vamos a ir a distancia y pues a partir de ya, de hoy martes 17, a partir de ya no nos vamos a presentar en las escuelas. Ya no nos vamos a presentar en las escuelas. Por ahí el lunes 23, fíjense, por ahí el lunes 23 iba a haber un consejo extraordinario. Iba a haber un consejo extraordinario el lunes 23. Y ese consejo extraordinario se suspendió. Entonces, en muchos estados empezaron a suspender las clases desde el 17 de marzo del 2020. En Nuevo León no tomaban la decisión la entonces secretaria de Educación, María de los Ángeles Errizurri, no tomaba la decisión, ni el Bronco no tomaban la decisión. Y el jueves en la noche, el 19 en la noche de marzo, pues la secretaria de Educación publicó en su muro de Facebook que el viernes ya no fuéramos a las escuelas, que el viernes ya nadie fuéramos a las escuelas. ¿Por qué? Porque ya iba a salir un acuerdo a nivel nacional
donde a partir del 23 de marzo, que fue el lunes, bueno, ya no iba a haber clases, ya no iba a haber clases. Entonces, maestros, esta parte viene en el plan de estudios antes de la página 42, porque yo lo que les quiero compartir es de la página 42, 43 y 44 del plan de estudios, que está muy relacionado con el diagnóstico que pues que viene ahí en el plan de estudios. Déjenme saludar aquí a ¿quién está aquí? Osvaldo Terreros Gómez. Saludos hasta Puebla. Muy bien, Osvaldo, siempre echándome porras. Igualmente, cuídense mucho, saludos hasta Puebla. Entonces, déjenme decirles que en el punto 2, ahí por la página 40 del plan de estudios de educación preescolar, primaria y secundaria, en el punto 2, donde habla de los efectos de la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 o COVID-19, en la educación preescolar, primaria y secundaria, nos dicen ahí en el documento, en el plan de estudios, si ustedes leyeron el plan de estudios 2022, en esta información, nos dice que con todo lo anterior, ¿qué es todo lo anterior? Bueno, todo lo anterior es lo que viene antes de la página 42, o sea, nos habla del COVID-19, nos habla de que se suspendieron clases en todo el mundo de la noche a la mañana, nos habla que las ciudades se quedaron solas, abandonadas, parecían fantasmas todas las ciudades en el mundo. Vimos mucha gente llorar, esconderse, encargar comida a domicilio porque nadie podía salir. También vimos mucha gente porque no hacía caso y no entendía y se contagiaban y se morían. También vimos que las clases a distancia se implementaron en todo el mundo, que hubo muchas estrategias en todos los países. Aquí en México fue Aprende en Casa, en otros países de Iberoamérica fue también Aprende en Casa. En España, en España creo que allá no se llamó Aprende en Casa, creo que allá se llamó La Escuela en tu Casa, algo así en España, no recuerdo muy bien. Entonces nos dice que con el COVID-19, bueno, los maestros tuvimos que reinventarnos, las escuelas tuvieron que reinventarse, trabajar a distancia, visitar comunidades lejanas donde los alumnos no podían ir a las escuelas, enviar materiales de trabajo a las escuelas rurales con el camión de la leche, con el camión de los refrescos, porque no había clases presenciales. Entonces los maestros usamos muchas estrategias. Y somos, y lo digo yo, somos orgullosamente los maestros, somos y los alumnos, somos la generación de maestros de la pandemia. Somos la generación de maestros, directivos, supervisores, inspectivos, somos la generación de la pandemia. Sobrevivimos a la pandemia, por ahí circuló a nivel mundial un tema. Creo que cuando nos volvamos a encontrar, que todo el mundo, bueno, yo creía que era de La Oreja de Van Gogh, y no era de La Oreja de Van Gogh, no me acuerdo quién era el artista o el grupo que lo tocaba. Por todo lo anterior, como dice el documento que les quiero compartir, o la información que les quiero compartir, por todo lo que pasó en la pandemia a nivel mundial en todos los países, que esto agarró parejo en marzo, allá por Wuhan, China, se empezó a derramar el virus, llegó a Inglaterra, llegó a Italia, a Francia, a España, Canadá, Estados Unidos, y precisamente pues la gente no entendió, porque el 8M, que creo que fue domingo, el 8M
Sí, creo que el 8M, el Día Internacional de la Mujer, fue en domingo y los gobiernos de aquellos países de Europa no se atrevieron a tomar la decisión para detener esas marchas o esas conmemoraciones por el Día Internacional de la Mujer. Se realizaron todas las marchas en todos aquellos países y un incremento, ahí hubo un incremento en los contagios de COVID-19. Se enfermó Boris, no me acuerdo quién era el primer ministro de Inglaterra, se enfermó el de Francia, Macron, no me acuerdo cómo se llamaba, se enfermó la esposa del de España, se enfermó Tradu, el de Canadá, la esposa de él, se enfermó Donald Trump como presidente de Estados Unidos, se contagiaron familiares de artistas o famosos conocidos, por ejemplo, creo que fue la mamá de Bosé, de Miguel Bosé, y bueno, eh, entre los primeros informes que tuvimos fue que eh, cerraron o cercaron el norte de Italia, cerraron o cercaron el norte de Italia. ¿Por qué? Pues de repente se quedaron encerrados, creo que 16 millones de italianos, el norte de Italia, para no dejar entrar a nadie y no dejar salir a nadie. China y Rusia cerraron sus fronteras, ellos cerraron sus fronteras. En Italia, creo que en Italia fue, o en España, encontraron, ¿cómo se llama? Donde están las personas de la tercera edad ahí, internados. Los, los encontraron abandonados, muchos días ya estaban abandonados porque el personal los dejó solos, se fueron y dejaron a los viejitos de la tercera edad ahí abandonados. Unos ya estaban muertos, muy enfermos. Fueron y los rescataron y no sé yo cuántos, este, pues habrán sobrevivido, pero sí hubo noticias a nivel mundial. Y luego aquí en México, pues hubo el primer caso, entró allá por Tijuana, algo así, y luego en Nuevo León hubo el primer caso, entró pues por avión, un habitante de acá de San Pedro Garza García entró por avión, ya venía contagiado y creo que venía de Aspen, Texas. Bueno, y ya se hizo todo el contagiadero. Ya se hizo todo el contagiadero. Bueno, pero ¿qué hicimos en la pandemia? Los sistemas educativos tronaron, los sistemas de salud tronaron, los sistemas religiosos tronaron, no había misas, los grupos musicales tronaron, porque no podía haber presentaciones, ni en palenques, ni en cines, ni en teatros, ni nada. Entonces, esto fue lo que vivimos. Entonces, pero hablando de educación, con todo esto, hablando de educación, Rosario Vázquez dice saludos desde el estado de Apanchingán o Apan Hidalgo. Muy bien, Rosario, saludos hasta allá. Maestros, entonces, volviendo al punto, aquí me marca el video en la pantalla que hay pues poca señal de los, no me acuerdo cómo se llaman, para que no se pixele el video o para que no se haga lento. Entonces, ok, con todo eso anterior, nos dice en el plan de estudios 2022 que se puede afirmar que es fundamental reinventar la profesión docente a partir de la recuperación de sus propias experiencias, saberes e historias pedagógicas, formativas y personales. Y todo eso que nos dice el plan de estudio, de hay que recuperar nuestras experiencias, nuestros saberes, nuestras historias pedagógicas, formativas y profesionales, todo eso lo vivimos. Y nos recuerda en el plan de estudios que, pues, como efectos del virus SARS-CoV-2, bueno,
le estoy quitando aquí los avisos, nos dice FPS demasiado bajos, acción necesaria, FPS demasiado bajos. Si ven que el video se alenta o se ve pixeleado, es por eso una baja calidad. Entonces nos dice que por lo del SARS-CoV-2, bueno, pues esta pandemia mostró que los conocimientos, metodologías y principios de las distintas disciplinas y su expresión escolar en asignaturas entraron en una nueva relación con la sociedad. Y no solo a partir de la difusión de los lenguajes de la ciencia, sino también en el sentido y utilidad que tienen para la sociedad. Fíjense, por ejemplo, en el caso de las matemáticas, ¿cómo usaron las matemáticas en ese tiempo, en la pandemia, para informar los gobiernos a su pueblo? ¿Cómo usaron las matemáticas? Entonces nos dice que en el caso de las matemáticas, se volvieron las matemáticas un referente cotidiano para entender la pandemia y sus consecuencias. Entonces nosotros en México y en todo el mundo veíamos la televisión y veíamos que presentaban datos, estadísticas, porcentajes, gráficas, que la primera ola y luego la segunda ola y luego la tercera ola y luego pronósticos de para cuándo se va a incrementar o para cuándo se va a terminar. Entonces se usaron las matemáticas como un referente cotidiano para entender la pandemia y sus consecuencias. Entonces, ¿qué usaron de las matemáticas? ¿Qué usaron de las matemáticas o qué se usó o qué usamos de las matemáticas para entender lo que estaba pasando en la pandemia? Bueno, se usaron, fíjense, el lenguaje del cálculo, la geometría, los porcentajes, la estadística, las tasas, gráficas, planos, modelos y en general se emplearon números y sus operaciones. Fueron empleados por el Estado, por los académicos y se generalizaron en la sociedad para explicar el número de contagios, de funciones y su proyección en el futuro. Todos esos aspectos de las matemáticas se usaron durante la pandemia, lo voy a repetir. Se usó el lenguaje del cálculo, la geometría, los porcentajes estadísticos, las tasas, gráficas, planos, modelos y en general se emplearon los números y sus operaciones por parte de los empleados del gobierno, el sector salud o las secretarías de educación y otros académicos para informar a la sociedad pues los números de contagios, los números de defunciones y proyecciones a futuro. Así se emplearon las matemáticas durante la pandemia y es cierto, nosotros lo vivimos. Todo esto viene en el Plan de Estudios Maestros 2022. Entonces, esto que pasó con las matemáticas, con todos los aspectos que ya les comenté, bueno, la informática, la medicina, la economía, la biología y la educación, fíjense, la informática, la medicina, la economía, la biología y la educación tuvieron una expresión práctica y socialmente relevantes para el conjunto de la población que contribuyó para el diálogo público desde una perspectiva crítica. Eso también es cierto. Entonces, con todo esto que viene ahí en el plan de estudios, como parte de todo un diagnóstico, pues nos dice que con todo esto, con todas estas formas en que se usaron las matemáticas, sin estar en un aula, sin estar en un salón de clases, pues rompió la idea de que las matemáticas son un cúmulo de conceptos, fórmulas, algoritmos, teoremas o demostraciones que las y los estudiantes deben copiar del pizarrón o del libro de texto a su cuaderno. Rompió esa idea. Entonces,
Después servirían, cómo se empleaban las matemáticas antes de la pandemia, después servirían para presentar exámenes estandarizados, no, no permitían que las y los estudiantes sean conscientes de su aprendizaje, de lo que ignoran o de lo que saben y de su capacidad para relacionar conceptos con la solución de un problema. Y a como usamos todos esos elementos de las matemáticas, a como usamos todos esos elementos de las matemáticas, pues los usamos conscientes de que había un problema a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel comunitario, y nos dimos cuenta, nos dimos cuenta de, pues, qué estaba pasando con la pandemia, qué precauciones debíamos de tener, qué medidas preventivas deberíamos de tomar. Entonces, bueno, durante la pandemia se le dio otro uso a todos esos aspectos de las matemáticas. No se diga la comunicación estuvo en el radio, en la prensa, en la televisión, en las redes sociales, todo estuvo ahí. ¿Saben quiénes se vieron desfavorecidos con la información durante la pandemia? ¿Saben quiénes se vieron desfavorecidos? Las personas con sordera. No sabían qué estaba pasando. No había información para ellos, para las personas con ceguera. No había información para ellos escrita en braille. Las personas con alguna condición de discapacidad auditiva, en este caso las personas sordas, pues no había instrucciones ni señalamientos ni nada en LSM, no había. Salieron guías en México y en el mundo sobre medidas preventivas dirigidas a las personas con discapacidad. ¿Cómo podías tú apoyar a las personas con discapacidad? Alguna discapacidad intelectual, trastornos del espectro autista, sordera, problemas, alguna discapacidad motriz, personas en sillas de ruedas. Nos decían en esas guías qué tenía que hacer la persona usuaria de silla de ruedas, aparte de traer guantes, qué tenía que hacer para prevenir un contagio, qué tenían que hacer los cuidadores para prevenir que sus familiares, a los que cuidaban, pues para no causar un contagio. Les decían, usen guantes, limpien los respaldos de las sillas de ruedas, donde descansan los brazos, las ruedas, o sea, todo límpienlo, todo desinfectenlo. Entonces, esto fue algo de lo que pasó en México y en el mundo. Entonces, todo esto, maestros, todo esto que les estoy comentando y que viene en el plan de estudios 2022, yo lo estoy tomando de la página 42 a 44. Nos dice que todo esto exigió que se buscara la forma de hacer transformaciones en la educación. Todo esto que pasó, pues exigió de alguna manera que se realizaran transformaciones en la educación, que hubiera un cambio, pues civilatorio, le llaman ellos, que hubiera un cambio civilatorio, y que todos los actores educativos eh, pre- presentaron, pues incertidumbres, inercias, desafíos. Entonces, la posibilidad surgió para repensar la educación. La posibilidad surgió para repensar la educación de una manera radicalmente distinta. Fíjense, todo esto de la pandemia, al final de cuentas, lo que provocó fue que existiera la posibilidad de repensar la educación de una manera radicalmente distinta. ¿Y qué quiere decir radicalmente distinta? Una educación radicalmente distinta,
Bueno, nos habla el documento de revalorizar, reconocer, resignificar, reforzar, otra vez resignificar, redimensionar, reconocer, replantear, reinventar. Son 10 puntos que hay que considerar, 10 puntos que hay que considerar para pues, reinventar la escuela, reinventar la educación, es lo que nos dicen. Número 1, revalorizar la vida social de la escuela y su relación con la comunidad. 2, replantear los planes y programas de estudio para integrar conocimientos y saberes y resolver problemas de relevancia social e individual. Y a eso se refiere pues, por lo que pasó con la pandemia. Número 3, reconocer a las maestras y los maestros como profesionistas con una efectiva autonomía didáctica, con una efectiva autonomía didáctica. ¿Por qué? Porque durante la pandemia, en las clases a distancia o semipresenciales o qué sé yo, bueno, pues no hubo quien te dijera qué hacerle o cómo hacerle. Uno buscaba la manera de buscar soluciones a esos problemas que teníamos para la enseñanza de los alumnos. Número 4, resignificar el papel de la escuela. O sea, sus espacios, fíjense, resignificar el papel de la escuela. Y eso toma el sentido de que en sus espacios se problematice la realidad a través de situaciones de aprendizaje. Eso es resignificar el papel de la escuela. Eso tiene un sentido de que en sus espacios se problematicen la realidad a través de situaciones de aprendizaje. Que se busquen soluciones a los problemas de la vida diaria empleando los conceptos, métodos y valores maestros. Esto de resignificar el papel de la escuela y de que en sus espacios se problematicen la realidad o realidades a través de las situaciones de aprendizaje. Aquí ya nos está hablando de lo que nos están pidiendo de trabajar los proyectos didácticos en base a problemáticas del aula, de la escuela o de la comunidad, que elaboremos, que implementemos proyectos didácticos en base a una de las 4 metodologías que se están proponiendo. Y bueno, aquí ya está la idea donde se busca resignificar la escuela y donde se busca reconocer a las maestras y los maestros con una autonomía didáctica para abordar los temas o los problemas o los contenidos de acuerdo a las experiencias, saberes y condiciones materiales y escolares. Entonces llevamos 4 maestros: revalorizar a la escuela y su relación con la comunidad. 2, replantear los planes y programas de estudio, que es lo que se hizo con el plan de estudios 2022. 3, reconocer a las maestras y a los maestros con una efectiva autonomía didáctica. 4, resignificar el papel de la escuela para que ahí se planteen los problemas en esos espacios, con esas realidades y se trabajen a partir de situaciones didácticas. 5, reforzar la participación de las familias como parte de una sociedad democrática, diversa y plural, a través del diálogo continuo con las maestras y con los maestros y con el compromiso con la vida escolar de su comunidad. Van 5 maestros. 6, resignificar el papel de la educación como una condición de la sociedad indispensable para formar a sus ciudadanas y ciudadanos con principios de igualdad sustantiva, solidaridad, reparación del daño, libertad intercultural, justicia, ecológica y social, igualdad de género, sexual, inclusión y diálogo de saberes. En ese punto 6, aquí ya pues nos está hablando de los 7 ejes articuladores, ¿Cuáles son los 7 ejes articuladores? Muchos compañeros todavía no los aprenden,
Y bueno, yo batallé mucho para aprenderme los nombres de los 4 campos formativos y también batallé para aprenderme los nombres de los 7 ejes articuladores. Y de tanto repetirlo en reuniones y de tanto repetirlos, pues se me quedaron. Entonces, los 4 campos formativos que tienen relación con todo esto son lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, en plural, y de lo humano y lo comunitario. Esos son los 4 campos formativos. Los 7 ejes articuladores, a ver si no me equivoco, los 7 ejes articuladores: inclusión, inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, van 3, igualdad de género, 4, vida saludable, 5, artes y experiencias estéticas, 6, me falta una, 6, y apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, son 7, son los 7 ejes articuladores. Y aquí en el punto 6, pues nos dice que hay que resignificar el papel de la educación como una condición de la sociedad indispensable para formar a sus ciudadanas y ciudadanos con principios de igualdad sustantiva, solidaridad, reparación del daño, libertad interculturalidad, justicia ecológica y social, igualdad de género, sexual, inclusión y diálogos de saberes. Y ahí van relacionados los 7 ejes articuladores. Ok, número 8, reconocer a las y los estudiantes como sujetos de la educación que tienen derecho a aprender conocimientos y saberes significativos para su vida personal. Ese es el número 8. Número 9, hay que replantear el sentido de la evaluación. Aquí ya viene hablando de lo que vimos en la 8ª sesión ordinaria del Consejo Técnico, el sentido de la evaluación, que favorezca el avance, o el progreso de su desarrollo. Ya vienen aquí los PDA, que favorezca el avance de las y los estudiantes de acuerdo con sus propias condiciones, ritmos y estilos de aprendizaje, y que no se reduzca la evaluación a la revisión de tareas como evidencias del trabajo de los estudiantes, ni que se reduzca al llenado de formatos o a la calificación de exámenes. Ese es el número 9. Y el número 10, reinventar el espacio público en el que la educación sea un ámbito de verdadera independencia con el sistema de salud. O sea, ya hay que salirte del aula, de la escuela, salirte a la comunidad, relacionarte con otras instituciones, porque nos dice reinventar el espacio público en la comunidad, en el que la educación sea un ámbito de verdadera interdependencia con el sistema de salud, para que brinden a las personas las condiciones y las capacidades para participar activamente en la vida política, social y económica del país. Maestros, esos 10 puntos son los que se consideran para transformar la educación. Esos 10 puntos son los que se consideran para transformar la educación. Yo creo que es todo lo que les quiero comentar y es lo que les quiero compartir. Denle una leída al plan de estudios 2022 de la página 42 a la 44. Entonces, se habla también del replanteamiento de los contenidos básicos que hubo en las diferentes reformas curriculares desde el 92 al 2017. Eso viene de la página 49 a la 50. ¿Cómo fue el replanteamiento de los contenidos básicos en las diferentes reformas curriculares? Y nos habla del 92 al 2017, o sea, la del 92, la de 2004, preescolar, 2006, secundaria, 2008, primaria, y bueno, ya la RIEV, que fue el plan de estudios 2011, y luego la reforma curricular del 2017. Entonces,
Y nos dice este documento que en esas reformas, en esos planteamientos curriculares, de esas reformas del 92 hasta el 2007, pues se le dio más peso a definir el currículo nacional, y eso trajo como consecuencias que se ignorara a la diversidad como elemento instituyente del currículo nacional. Trajo como consecuencias que no se dé prioridad o que no se diera prioridad a los contenidos verdaderamente significativos. Trajo como consecuencia que se mantuviera una estructura curricular que solamente favorecía este, los conocimientos fragmentados, hablan de conocimientos fragmentados, y aparte trajo como consecuencia esos planteamientos curriculares del 92 al 2017, pues que se elaboraran libros de texto dirigidos a las maestras y a los maestros, y la estructura de esos libros de texto era dirigir la enseñanza a través de secuencias didácticas que no consideraban el contexto educativo de las escuelas. Esos replanteamientos de esos contenidos, de esas reformas curriculares del 92 al 2017, es lo que comentan en el plan de estudios 2022 en las páginas 49 y 50. Maestros, déjenme comentarles que durante la pandemia hubo alguien que comentó por ahí, no sé si fue, saludos a Urasis que López, saludos maestro, dice ella, bendiciones, saludos, Urasis que López, ¿de dónde te reportas, Urasis? Rosario Vázquez López ya me dijo que es del estado de Hidalgo, y ahí está Osvaldo Terreros Gómez de Puebla. Maestros, déjenme decirles que en ese tiempo de la pandemia, por ahí había una sugerencia, ya no me recuerdo si era del doctor Díaz Barriga o de Manuel Gil Antón. Son dos personajes, dos doctores en educación, pues muy respetados y muy reconocidos. Uno de ellos, no sé si fue Ángel Díaz Barriga, proponían que se trabajara en los programas Aprende en Casa, que se usaran los proyectos. ¿Cuáles proyectos? Bueno, el ejemplo que ponían era, si está el problema o la declaratoria mundial por el COVID, bueno, pues pueden hacer todos un proyecto en las escuelas con sus alumnos de todos los grados, de preescolar, primaria y secundaria. ¿Y qué proponía el doctor Díaz Barriga? Creo que fue él o Manuel Gilantón. ¿Qué proponían? Decían, bueno, pues se puede hacer un proyecto didáctico. No decían, no existían entonces en ese tiempo estas 4 metodologías críticas. No existían, no se escuchaban, nadie hablaba de ellas, pero decía, se puede hacer un proyecto didáctico donde intervengan las diferentes materias o asignaturas. Por ejemplo, hay un problema a nivel mundial que es la pandemia. Bueno, se pueden hacer preguntas detonadoras. ¿Qué es el COVID-19? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se contagia? ¿De dónde surgió? ¿De dónde viene? ¿Qué medidas preventivas hay que tomar para no contagiarte? Y si ya estás contagiado, ¿qué debes hacer para curarte? Para que no llegaran a intubarte. ¿En cuántos países se ha distribuido este virus? ¿A cuánta gente ha matado? No respeta a nadie, o se les pega nada más a las personas de la tercera edad. Bueno, y hubo un planteamiento así, donde yo considero que era correcto haber trabajado proyectos didácticos. Nadie hablaba de metodologías críticas, nadie hablaba de eso. Pero yo considero que era un buen plan, era un buen trabajo, era una buena propuesta para trabajar proyectos didácticos donde se diera la interdisciplinariedad. O sea,
un proyecto didáctico donde hablaras de español, de matemáticas, de física, de química, de biología, de salud, de igualdad de género, de tantas cosas, de tantas cosas. Ok, bueno, ya tenemos un plan de estudios 2022, ya tenemos programas analíticos, ya tenemos los contenidos, ya hay programas, tenemos los programas sintéticos por fase, tenemos los PDA, los procesos de desarrollo de aprendizaje, los tenemos por fase, los tenemos por campos formativos. Cada campo formativo contiene diferentes disciplinas, por ejemplo, en secundaria, en lenguajes, va español, artes, inglés, lengua indígena como lengua materna o lengua indígena como segunda lengua materna, como segunda lengua indígena. En saberes y pensamiento científico, pues tenemos matemáticas, biología, física y química. ¿Qué contenidos podemos trabajar? Hablando del SARS-CoV-2, ¿qué contenidos podemos trabajar de matemáticas, de biología, de física y de química? De ética, naturaleza y sociedades, tenemos geografía, historia, información cívica y ética. ¿Qué contenidos de geografía, historia o formación cívica y ética debemos de tomar en cuenta para trabajar sobre la pandemia, en un proyecto didáctico sobre la pandemia? Y si nos vamos a de lo humano y lo comunitario, ¿qué contenidos de tecnología, fíjense, de tutoría o educación socioemocional o de educación física, qué contenidos debemos de tomar para trabajar un proyecto didáctico sobre el tema de la pandemia? Suponiendo que hoy fuera, que ahorita estuviéramos con la pandemia, todo lo que da, ¿qué tendríamos que hacer en un proyecto didáctico abordando el tema o el problema de la pandemia? ¿Qué tendríamos que hacer? Y sería muy interesante practicar ese ejercicio que proponían en aquel tiempo, en lugar de aprender en casa, que proponían, no sé si era el doctor Ángel Díaz Barriga o era Manuel Gil Antón, no me acuerdo cuál era de los dos, pero era muy buena propuesta. Dice, bueno, déjenme ver aquí, déjenme abrir por aquí otra pestaña, nada más para ver algunos comentarios, porque ya terminamos este video. Este video es el 479. Este video es el 479. Y yo creo que mañana voy a hacer el 480, maestros, el video 480. Pero déjenme nada más ver quién está aquí. Bueno, tengo que abrir, fíjense que tengo que abrir otra pestaña porque aquí me manda a mi página, pero me manda, no, creo que estoy haciendo el video en vivo, pero en Maestro Iberoamericano, no en mi muro. Estoy haciendo el video en vivo en Maestro Iberoamericano. Sí es correcto, no lo estoy haciendo en mi muro. Por eso no me encontraba, pero ya me encontré. En vivo pero ya me encontré, entonces aquí hay 6 comentarios. Dice Osvaldo Terreros Gómez, un abrazo fraterno desde México, Puebla. Saludos, Osvaldo. Rosario Vázquez dice saludos desde el estado de Apan, así nada más, Apan, Hidalgo. Urasis K. López nos dice saludos, maestro, bendiciones, saludos, pero ¿de dónde te reportas? Hay 8 espectadores: Rosario, Urasis, Osvaldo, Hermenegilda Galeana, saludos, maestra Norma Idalia, saludos, Marcelino H. Martínez, saludos, Cipriano Hernández, saludos, Leti Hernández, saludos. Oiga, maestro Marcelino, maestro Marcelino, ya que está ahí, sí, ya que está ahí, profe Marcelino,
A ver si ahí comenta si está o no está, porque aquí me aparece como espectador. ¿Y cómo ve, profe Marcelino, si mañana hacemos la reunión en Zoom? Le mando el enlace, hacemos la reunión en Zoom, no sé, de 3 o 4 de la tarde, y nos conectamos para ver el tema que me pidió. Y nos conectamos de una vez porque se me va a seguir pasando el tiempo y ya no voy a tener chance. Ya no voy a tener chance. ¿Cómo ve? Ahí contésteme aquí o en Messenger. ¿Se hace o no se hace mañana la reunión en Zoom? No importa que sea domingo. Nos reunimos por Zoom hasta Ciudad Valle, San Luis Potosí, y platicamos lo que tenemos que platicar. ¿Cómo ve? Saludos, profe Marcelino, saludos. Maestros, pues es todo. Este es el video 479, 479, y bueno, se titula Del diagnóstico del plan de estudios 2022 a los proyectos didácticos. Y así es, como lo planteaba, creo que es el doctor Díaz Barriga o Manuel Gilantón en los tiempos de la pandemia cuando estaba Aprende en Casa. ¿Por qué no hacen un proyecto didáctico? Abordan el tema de la pandemia, del virus, del COVID-19 o SARS-CoV-2, y lo desarrollan. Se puede trabajar en preescolar, primaria y secundaria. Es más, hasta en educación media superior o superior se puede trabajar y manejan los contenidos o los aprendizajes que haya que manejar y se hace una interdisciplinariedad y se aborda desde las diferentes materias o asignaturas. Esa era la propuesta. ¿Y saben qué? Pues sí funciona y bueno, aquí el asunto es que de los problemas que nos están pidiendo en las escuelas con esto de las 4 metodologías críticas, pues nada más nos dicen de las 4 metodologías críticas que esas se pueden usar, pero yo no sé si usando o poniendo en práctica la autonomía profesional y curricular que tienen los maestros, pues puedan emplear otras metodologías, otros proyectos, aunque sean didácticos y no sean las metodologías críticas. Habría que plantearlo y habría que checarlo. Saludos a todos los que se conectaron. Buenas noches. Hoy es sábado, ya son las 9:05. Nos llevamos 48 minutos conectados. Y nos vemos en el siguiente video.